Introducción al simulador de LATBOL para experiencias de máquinas rotativas de corriente alterna. A la derecha se tiene el anaquel virtual de prueba donde se colocan los equipos y medidores para las experiencias de simulación. A la izquierda se tiene el almacén virtual, el espacio donde está la fuente de alimentación, los transformadores eléctricos, los motores, las cargas eléctricas, dinamómetros, otros equipos y medidores y la interfaz de adquisición de datos DAI que nos permite captar y organizar los datos obtenidos de las mediciones. A continuación, veamos las características de algunos equipos que utilizaremos en las experiencias de simulación de LATBOL, como motores y equipos de medición, así como la interfaz de adquisición de datos. Así que del almacén podemos tomar, por ejemplo, el motor alternador sincrónico. Podemos utilizar también o tomar el motor de impulsión dinamómetro. Es importante y en cada experiencia de laboratorio utilizar una fuente de alimentación, en este caso una fuente de alimentación bien completa, la fuente trifásica de corriente alterna con sistema de alimentación de corriente directa. Para las mediciones es necesario utilizar la interfaz de adquisición y control de datos. Cerramos nuestro almacén y amplificamos la visual para obtener las características de nuestros equipos, en este caso del motor de impulsión dinamómetro, y posteriormente vamos a ver el motor alternador sincrónico. Un motor de impulsión dinamómetro tiene ambas funciones. Puede utilizarse como motor de impulsión o como dinamómetro. Su entrada de alimentación para el motor o el dinamómetro es una entrada de corriente continua de 0 a 150 voltios de CC 6.5 amperios para nuestra experiencia. También tenemos salidas de medición de par en Newton metro o de velocidad en RPM. El motor de impulsión dinamómetro se puede utilizar también como dinamómetro de carga. Manualmente se puede hacer variar desde un mínimo en Newton metro hasta un máximo en Newton metro según las características y las revoluciones, cuando al lado derecho tengamos un motor que debe de mover una carga dada. Para eso se utiliza el control de carga del dinamómetro. Para las mediciones se requiere una fuente de baja potencia de alimentación de 24 voltios. Otro de los equipos que se utilizan en máquinas eléctricas de corriente alterna en experiencia es el alternador sincrónico o motor sincrónico también. El mismo tiene arrollamientos o devanados por fase de 120 voltios 1 amperio como característica de las tres fases. Se pueden unir los puntos en común 4, 5 y 6 para hacer una configuración estrella, ya sea para el alternador o para el motor sincrónico, donde los valores de voltaje de fase deben ser de 120 voltios con corrientes de 1 amperio por fase nominal, o entre terminales 1 y 2, 1 y 3 o 2 y 3 de valores de 208 voltios nominales a 1800 revoluciones por minuto, lo que indica un motor trifásico a frecuencia de 60 Hz. Acá podemos observar la entrada 7 y 8 para voltaje de CC, corriente continua, para
el campo magnético del rotor de 4 polos que utiliza corriente DC y podemos controlar a través de un reóstato la corriente de excitación CD, controlando el valor a través de la resistencia de 0 a 150 ohmios para introducir el campo magnético SD en el rotor e interactuar con el campo magnético en el estator, donde como alternador fluye o se inducen voltajes de 120 voltios entre fase, por fase, y entre fase o línea a línea voltaje de 208 de corriente alterna de forma nominal. Otro equipo muy importante para poder desarrollar la experiencia de laboratorio, muy similar al equipo real, es la fuente de alimentación trifásica, donde a través de un interruptor trifásico podemos lograr la alimentación de nuestro sistema. Una vez se encienden los 3 LED, nos indican que la línea 1, 2 y 3 está energizada con diferentes tipos de voltaje según las aplicaciones o salidas en los terminales. Tenemos 120.208 fijo en forma nominal a un máximo de 15 amperios, lo que significa que entre los terminales de salida 1 y N, 2 y N, 3 y N, se desarrolla un voltaje de 120 voltios de corriente alterna nominales. Entre la terminal 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3, podemos tener una diferencia potencial eléctrico voltaje de 208 voltios como salida a 15 amperios por línea nominal. En el siguiente cuadro tenemos una fuente de alimentación variable de corriente alterna. Eso significa que entre los terminales 4 y N, 5 y N y 6 y N puede obtenerse una variación de voltaje nominal entre 0 y 120 voltios, y entre terminales de fase 4 y 5, 4 y 6 o 5 y 6 de 208 voltios para un máximo por línea nominal de 5 amperios. Acá tenemos fuentes de voltaje de corriente continua, variable en este caso, de 0 a 120 voltios, con un máximo de 8 amperios nominales, lo que se daría entre los terminales 7 y N para variar de 0 a 120 voltios. En la parte inferior nos encontramos con una salida de voltaje de corriente continua entre los terminales 8 y N de 120 voltios a un máximo nominal de 2 amperios. Con este sistema, con la fuente de alimentación adicional, también tenemos una pequeña fuente de voltaje de 24 voltios 3 amperios para alimentar las entradas o los equipos de medición, ya sea en el motor de impulsión en este punto o en la interfase de adquisición de datos, también aquí con una alimentación de 24 voltios. Podemos hacer entonces algunas pruebas de medición con un multímetro que colocamos aquí a la derecha, muy similar a un multímetro real. Está ya para voltajes, y colocamos las terminales, por ejemplo, común al neutral. Con el alambrado cambiamos el color a un color verde para neutral, y el voltaje acá lo colocamos con alambre de color rojo. Como está en nuestro cuadro de fuente de alimentación variable entre 4 y N, podemos obtener de 0 a 120 voltios. Esto también se puede reflejar en el medidor analógico colocando la medición, como se encuentra aquí, entre 4 y N, puesto que también se puede colocar para mediciones diversas de 5 y N, 6 y N, 7 y N, 8 y N, 4, 5, 5 y 6,
que se pueden medir a través del medidor, el multímetro de tipo analógico. Conectamos la fuente de alimentación y el sistema empieza a funcionar y hacemos nuestra variación del selector que va de 0 a 100% y obtenemos el voltaje deseado para las experiencias que queremos realizar o controlar el voltaje para diferentes tipos de circuitos. Y acá vemos también que en nuestro sistema analógico va variando en función del voltaje que se obtiene de 49.22, acá se acerca a casi 50 voltios en forma analógica y aquí sabemos que él debe ir hasta un voltaje nominal de 120 voltios. Ahí lo seteamos, llega hasta 120.4 y aún podemos obtener un mayor voltaje a pesar de que aquí nos diga que es de 0 a 120 voltios porque la fuente puede dar con una holgura un poco mayor a los 120 voltios. Por eso hablamos de 120 y 208 nominales. Apagamos nuestra fuente de alimentación y podemos hacer otra medición, por ejemplo, entre fase y fase, entre 4 y 5. Y acá cambiamos el selector a 4 y 5 para poder observar la medición en el multímetro analógico. Hacemos nuestra conexión de alimentación del sistema de la fuente y ahí nos está reflejando un valor de 209.3 y podemos irlo bajando según la necesidad o experiencia de laboratorio que queramos realizar y usted ve que también acá en el sistema analógico trabaja. Como un equipo de simulación también está los conceptos de seguridad. Por esa razón, si cambiamos esta línea hacia acá, hacia este punto, ahí estaríamos haciendo un error de conexión e inmediatamente se refleja aquí para asegurar que los estudiantes desarrollen buenos hábitos de seguridad, la alimentación de energía debe ser cortada antes de modificar la configuración del equipamiento. Es decir, que lo que hicimos aquí es incorrecto en la práctica. Así que ahí bajamos la alimentación y cambiamos entonces el terminal hacia el punto neutral y acá tenemos una fuente de CC, por lo tanto los valores de voltaje que se reflejan aquí van a ser CC y acá igual hacemos el cambio a 7N, así que como es variable se va a reflejar en nuestro multímetro analógico. Colocamos el interruptor en la fuente de alimentación y ahí vemos inmediatamente que varía 47.16 o podemos regular esa salida a un valor de 0 voltios y acá igual. Con el selector, según lo que queramos, en nuestro sistema eléctrico podemos ir utilizando ese voltaje de salida de 0 a 120 en los valores que nosotros queramos para la experiencia que realizamos. Vamos a llevarlo a 120, acá más o menos debe estar eso en valor de aproximadamente 120 voltios. Así sucesivamente usted puede hacer con las otras conexiones. De esta forma podemos explicar cómo funciona la fuente de alimentación para las diversas experiencias que queramos realizar a través de máquinas de corriente alterna o circuitos eléctricos. Apagamos nuestro multímetro y podemos ver algunas características relacionadas con el motor de impulsión, dinamómetro y el motor alternador sincrónico.